¿Qué llevaría a un investigador de incendios con 30 años de carrera, un hombre que descifraba las cenizas como otros leen un libro, a entregar su placa y alejarse para siempre del fuego? La respuesta no está en un criminal que no pudo atrapar, sino en uno que quizás nunca existió. La respuesta está en la casa de la familia Hayes. Mi nombre es Arthur Corrigan. Durante 32 años fui investigador de incendios provocados para el Cuerpo de Bomberos de Seattle. Me enorgullecía de mi lógica, de mi capacidad para encontrar la narrativa oculta en la destrucción. Creía, con la arrogancia de un hombre que ha visto lo peor de la humanidad, que todo fuego cuenta una historia y que yo era el único capaz de traducirla. Lo he visto todo: fraudes de seguros, venganzas crueles, tragedias nacidas del descuido. Cada caso era un rompecabezas de física y química, un testimonio del fallo humano o de la malicia. Siempre encontraba la respuesta, hasta el día en que me encontré con un fuego que no contaba una historia. Susurraba un secreto aterrador: que la lógica que gobierna nuestro mundo es frágil y que, a veces, sin previo aviso, simplemente se rompe. La casa de los Hayes no fue el final de mi carrera. Fue el final del mundo tal como lo conocía. La historia que voy a contar no es sobre cómo resolví mi último caso, sino sobre cómo me deshizo, pieza por pieza, hasta que todo lo que quedó fue el silencio y una pregunta que me quema por dentro hasta el día de hoy. Durante 32 años, el fuego fue mi lenguaje. Mi nombre es Arthur Corrigan y hasta los 58 años, yo era el mejor traductor que el Cuerpo de Bomberos de Seattle tenía. Donde otros veían caos y destrucción, yo veía sintaxis. La manera en que el hollín se adhería a una ventana de vidrio contaba un párrafo entero sobre la temperatura y la velocidad de la combustión. La profundidad de la carbonización en una viga de madera era un adjetivo, describiendo la intensidad de la furia del fuego. Mi trabajo era leer esas historias y encontrar a su autor. La mayoría de las veces, el autor era un idiota descuidado, alguien que dejó una sartén en el fuego o se durmió con un cigarrillo encendido. En otros casos, el autor era un monstruo, alguien que usaba gasolina como tinta para escribir un relato de venganza o codicia. Me convertí en un experto en monstruos. Aprendí a pensar como ellos, a anticipar sus métodos, a encontrar la firma que inevitablemente dejaban atrás. Esta carrera te endurece. Empiezas a ver la malicia como la explicación por defecto para todo y la tragedia accidental como la excepción que confirma la regla. El cinismo se convierte en una herramienta, una lente que enfoca la verdad. Ya lo había visto todo, o eso creía. Había entrado en miles de esqueletos de hogares y vidas, y cada uno de ellos, sin importar cuán horrible, tenía sentido dentro de las leyes de la física y de la naturaleza humana. Cada uno tenía un comienzo, un punto de ignición. Cada uno tenía una narrativa, hasta la casa de los Hayes. De todos los incendios que investigué, de todos los rostros de víctimas que vi en fotografías amarillentas por el calor, es este el caso que me despierta en medio de la noche. No con un grito, sino con un silencio helado. Es el único archivo en mi mente que permanece abierto. No porque no encontré al culpable, sino porque aprendí que la pregunta ¿quién? Era la pregunta equivocada. La llamada llegó un martes de noviembre, tan gris y empapado que la propia ciudad parecía estar llorando preventivamente. Un incendio residencial en Queen Anne, un barrio de casas antiguas e imponentes, el tipo de lugar donde las tragedias parecen aún más fuera de lugar. Cuando llegué, la lluvia caía en un vapor siseante sobre las ruinas todavía humeantes. La casa de los Hayes, o lo que quedaba de ella, era una herida abierta en el paisaje urbano. 2 pisos de arquitectura victoriana, ahora reducidos a un armazón ennegrecido, con dientes irregulares de madera carbonizada apuntando al cielo. El olor, una mezcla nauseabunda de madera quemada, plástico derretido y la indescriptible finalidad de la muerte, era familiar. Era el olor de mi oficina. El equipo de extinción ya había hecho su trabajo heroico y sombrío. Las llamas estaban extinguidas, pero el daño era absoluto.
El jefe del batallón me encontró cerca de la cinta de aislamiento, su rostro cubierto de hollín y agotamiento. No necesitó decir mucho. 3 víctimas. Art, la familia entera. John y Mary Hayes, ambos en sus 40, y su hija Chloe, de 6 años. Mi compañero Dave Riley se acercó sosteniendo un café humeante. Dave era 15 años más joven que yo, inteligente, ambicioso, pero todavía creía que todo podía encontrarse en el manual. Él veía el trabajo como una ciencia exacta, mientras que yo lo veía como un arte oscuro. Cableado antiguo, probablemente, dijo, su mirada barriendo la destrucción. Estas casas son una trampa, un cortocircuito. El aislamiento se prende fuego y en minutos todo desaparece. Asentí, pero no dije nada. Era la explicación más probable. Mi mente ya estaba armando el rompecabezas con las piezas que esperaba encontrar. Una maraña de cables derretidos en el sótano, un patrón en V subiendo por una pared desde un enchufe sobrecargado, un calefactor de ambiente volcado. Una tragedia estándar, triste y rutinaria. Me puse los guantes y el casco, el peso familiar del equipo anclándome a la tarea por delante. Era hora de entrar y dejar que las cenizas me hablaran. Mientras cruzaba la cinta policial, no sentí nada más que la resignación profesional de siempre. Estaba allí para encontrar la causa, llenar un informe y pasar a la siguiente historia de horror. No tenía cómo saber que estaba entrando en el lugar donde las historias terminaban, donde las leyes de la física se habían tomado un descanso y donde encontraría una verdad que me haría desear no haber aprendido nunca a leer el lenguaje del fuego. El interior de la casa de los Hayes era un laberinto de destrucción monocromática. Todo era negro, gris o el blanco fantasmal de la ceniza. El suelo estaba cubierto por una pasta de escombros empapados y cada paso era un sonido húmedo y agorero. Comencé mi ritual, mi método perfeccionado a lo largo de 3 décadas. Caminaba por el perímetro de cada habitación, leyendo las paredes, el techo, el suelo, buscando el punto de origen. El fuego es perezoso y lógico. Siempre sigue el camino de menor resistencia. Siempre se mueve hacia arriba y hacia afuera, dejando un patrón en forma de V que apunta a su lugar de nacimiento como una flecha. Buscaba esa flecha, pero no había ninguna. La primera anomalía, la primera nota disonante en la sinfonía de la destrucción fue esa. En la sala de estar, la carbonización era profunda y uniforme en las 4 paredes, del suelo al techo. Era como si el propio aire se hubiera incendiado de una vez. Fui a la cocina. Lo mismo. Los armarios de metal estaban retorcidos y descoloridos por el calor extremo, y los electrodomésticos se habían derretido en esculturas irreconocibles. La devastación era total, pero no había un epicentro, ningún aparato defectuoso, ninguna sartén olvidada en la estufa. Solo destrucción completa y homogénea. Dave me siguió, su linterna cortando la penumbra. «Extraño», murmuró. «Parece que todo el lugar explotó». «No fue una explosión de gas», respondí señalando las ventanas. «Los vidrios están rotos hacia adentro, no hacia afuera. La presión vino de afuera, o mejor dicho, no hubo una onda de presión significativa». Subimos las escaleras crujientes, o lo que quedaba de ellas. El dormitorio principal, la misma historia. La cama era solo un armazón de metal retorcido, las paredes un mapa de hollín profundo, sin un punto focal, y entonces la habitación de Chloe. Era la estancia más pequeña y la más devastadora de ver. Una cuna de metal estaba apoyada contra una pared, y juguetes derretidos formaban pequeños charcos deformes en el suelo. Y allí, de nuevo, la misma firma imposible. El fuego había consumido todo con la misma furia imparcial. Era como si 4 incendios diferentes hubieran comenzado en 4 habitaciones diferentes, en 2 pisos diferentes, exactamente en el mismo instante. «Flashover», dijo Dave, rompiendo el silencio. Era la respuesta del manual. Una combustión súbita generalizada ocurre cuando todo en un ambiente se calienta tanto
que los gases emitidos por los objetos se inflaman simultáneamente. Es el infierno instantáneo. Pero negué con la cabeza. No cuadra, Dave. Un flashover necesita un fuego primario para generar todo ese calor. Necesitamos un incendio que arda el tiempo suficiente para calentar toda la habitación hasta unos 600 grados Celsius. ¿Dónde está ese fuego primario? No hay un único punto de origen en ninguna de las habitaciones que justifique un flashover, y mucho menos 4 flashovers simultáneos e independientes. Entonces nos falta algo, insistió. Un acelerante. Tal vez el tipo empapó toda la casa. ¿Con qué? ¿Queroseno invisible e inodoro? Repliqué. Llamé a la unidad K9. Nuestros mejores perros, 2 labradores entrenados para olfatear más de 20 tipos diferentes de acelerantes, recorrieron cada centímetro de las ruinas. No dieron ni una sola señal, nada. Pasamos los siguientes 3 días tamizando las cenizas, un trabajo meticuloso y frustrante. Revisamos la caja de fusibles, los cables eléctricos, el sistema de calefacción, la chimenea. Todo era normal, o tan normal como podía estar después de un incendio de esa magnitud. No había señales de un cortocircuito catastrófico, ninguna señal de ignición deliberada. La ausencia de una causa era enloquecedora. La investigación estaba estancada. Dave se estaba impacientando. Art, tiene que haber una explicación lógica, repetía durante nuestras pausas para el café. Quizás un tipo raro de fenómeno eléctrico, un rayo globular dentro de la casa. ¿Un rayo globular que golpeó 4 habitaciones al mismo tiempo? Vamos, Dave, eso no es ciencia, es ciencia ficción. Pues tu teoría del fuego espontáneo también lo es. Estamos quedando como idiotas. La jefatura quiere un informe. ¿Qué vamos a escribir? La casa se incendió porque quiso. Tenía razón, por supuesto. Mi negativa a aceptar una respuesta fácil nos estaba bloqueando. Pero mi instinto, la misma intuición que había resuelto cientos de casos, gritaba que había algo profundamente erróneo allí. Lo sentía en el aire frío de las ruinas, en el silencio que el fuego había dejado atrás. La tensión entre Dave y yo creció. Empezó a mirarme con una mezcla de lástima e irritación, como si yo fuera un viejo terco que se estaba involucrando emocionalmente demasiado. «¿Es por la niña, verdad, Art?», preguntó una noche mientras guardábamos el equipo. «Esto te ha afectado». La acusación me dolió, principalmente porque quizás contenía una semilla de verdad. La visión de esa habitación infantil destruida era una imagen que no podía borrar. Pero no era la emoción lo que me guiaba, era la falta de lógica, era la ofensa a la física, a la química, a todo lo que conocía. Entonces, en la segunda semana de investigación, cuando la presión para cerrar el caso estaba en su apogeo, recibimos el informe preliminar del forense, y fue ahí donde el suelo desapareció bajo mis pies. Estaba sentado en mi escritorio, leyendo el correo electrónico en mi computadora, y tuve que leer la misma frase 5 veces antes de que tuviera algún sentido. La familia Hayes no murió por inhalación de humo. Sus pulmones estaban limpios. No murieron a causa de las quemaduras. De hecho, las quemaduras fueron post-mortem, ocurrieron después de que ya estaban muertos. La causa de la muerte, para John, Mary y la pequeña Chloe, fue idéntica y simultánea. Una hemorragia cerebral masiva y espontánea. No había signos de trauma físico, ni aneurismas preexistentes, ni toxinas o venenos en sus sistemas. El forense, un hombre al que conocía y respetaba desde hacía 20 años, señaló en una nota personal que nunca había visto nada parecido. 3 personas, en habitaciones diferentes de la casa, murieron exactamente en el mismo segundo, de una condición médica que, estadísticamente, era prácticamente imposible que ocurriera de forma espontánea en una persona, y mucho menos en 3 al mismo tiempo. Y lo más importante, la hora de la muerte se estimó como ocurrida un instante, quizás un segundo, antes de que comenzara el incendio. Ya estaban muertos cuando el primer átomo de su casa comenzó a arder. Le mostré el informe a Dave. Se puso pálido. Todo su libro de reglas, todas sus explicaciones lógicas fueron incineradas por ese único párrafo.
El caso se había transformado. Ya no estábamos investigando un incendio misterioso. Estábamos investigando una imposibilidad. El cómo comenzó el fuego de repente se volvió secundario al por qué. Una familia entera murió instantáneamente, sin causa aparente. La casa de los Hayes dejó de ser la escena de un crimen para convertirse en un enigma existencial. El departamento no sabía qué hacer. La investigación fue discretamente transferida a homicidios, pero ellos tampoco encontraron nada. No había señales de allanamiento, ninguna amenaza contra la familia, nada. Eran personas normales, queridas por todos. Sin enemigos, sin secretos oscuros. Lentamente el caso comenzó a enfriarse. Los informes fueron archivados. La atención de los medios se trasladó a la siguiente tragedia. Dave aceptó la derrota, feliz de dejar atrás el rompecabezas imposible. Pero yo no podía. Estaba obsesionado. Pasé noches en vela, repasando las fotos de la escena, los testimonios de los vecinos, los informes técnicos. Leí libros de medicina sobre neurología, artículos de física sobre fenómenos atmosféricos extraños. Estaba buscando una respuesta, cualquier respuesta, que encajara con los hechos, sin importar cuán extraña fuera. La casa de los Hayes se había convertido en un agujero negro en el centro de mi carrera, absorbiendo toda mi certeza, toda mi lógica. Y sabía, con una certeza aterradora, que si miraba dentro de ese abismo el tiempo suficiente, algo me devolvería la mirada. La investigación oficial había terminado. Para el departamento, la casa de la familia Hayes era un archivo frío, uno de esos casos anómalos destinados a acumular polvo en un estante, etiquetados como origen indeterminado. Era una admisión de derrota disfrazada de jerga burocrática, una mentira cómoda. Pero para mí la casa seguía ardiendo en mi mente. La imagen de las ruinas, el silencio donde debería haber respuestas, el informe del forense. Era una herida que no cicatrizaba. Pasaron 3 semanas. Dave había sido asignado a un nuevo caso, un incendio provocado claro en un almacén, con un sospechoso y un motivo. Estaba de vuelta en su mundo de lógica y orden, y me miraba con genuina preocupación cada vez que yo mencionaba a los Hayes. «Olvídalo, Art», me aconsejó. «Algunas cosas simplemente no tienen explicación». Tal vez tenía razón. Pero la idea de que las leyes del universo pudieran ser tan caprichosas, que la vida y la muerte pudieran distribuirse de forma tan aleatoria y sin causa, era un pensamiento que mi mente se negaba a aceptar. Una noche de viernes, no pude luchar más contra el impulso. Necesitaba volver allí, solo. La noche era fría y despejada, y la luna arrojaba una luz pálida sobre la calle silenciosa de Queen Anne. La casa, o lo que quedaba de ella, estaba rodeada por una valla de alambre, con letreros de «Prohibido el paso». Parecía un animal prehistórico muerto, un esqueleto contra el cielo estrellado. Salté la valla. El aire dentro de las ruinas estaba quieto y helado, cargado de un silencio que parecía más pesado que el sonido. No tenía un plan, no buscaba una pista específica que todos hubiéramos pasado por alto. Estaba allí para sentir el lugar, para intentar comprender qué había sucedido en ese espacio donde la realidad se había doblado. Caminé por las mismas habitaciones, mi linterna siendo lo único que se movía en la oscuridad estática. Sala de estar, cocina, dormitorio principal, nada, solo la misma devastación silenciosa. Entonces, algo me atrajo a la habitación de Chloe. No sé qué fue, un instinto, un recuerdo, una necesidad de estar en el epicentro emocional de la tragedia. El suelo era inestable y me moví con cuidado sobre las vigas carbonizadas. Fue entonces cuando lo vi. En un rincón de la habitación, una gran viga del techo se había derrumbado en ángulo, creando una especie de pequeña cueva protectora contra la pared. Durante nuestra investigación inicial, habíamos mirado a su alrededor, pero no habíamos tenido los medios para moverla con seguridad. Ahora, en la quietud de la noche, mi linterna captó un reflejo de algo bajo la viga. Me arrodillé, el corazón latiendo más rápido.
Usando mis manos enguantadas comencé a excavar cuidadosamente los escombros, y entonces la encontré. Era una pequeña caja de música de madera. Estaba cubierta de hollín, y la pintura, que un día probablemente fue rosa o blanca, estaba agrietada y oscurecida por el intenso calor. Pero la caja en sí, milagrosamente, estaba intacta. La viga la había protegido del impacto total del derrumbe y, de alguna manera, de lo peor del calor. Era un pequeño milagro de supervivencia, un objeto que no debería estar allí. Con dedos temblorosos, limpié el hollín de la tapa y la abrí. La bisagra crujió en protesta. Dentro, para mi total asombro, una pequeña bailarina de porcelana estaba de pie sobre su resorte perfecta, inmaculada. No tenía ni una sola mancha de hollín. Su pintura era brillante. Su pequeño tutú de tela ni siquiera estaba chamuscado. Era como si el fuego que había derretido metal en la cocina se hubiera negado a tocar esa pequeña y frágil figura. La imposibilidad de aquello me dejó sin aliento. Pero no fue la bailarina lo que selló mi destino. Fue lo que estaba en el compartimento de terciopelo debajo de ella. Un objeto que no pertenecía a una caja de música infantil. Era un pequeño diapasón de metal, del tipo que se usa para afinar instrumentos. Brillaba bajo la luz de mi linterna, hecho de un metal gris oscuro que no reconocí. Lo tomé, y un golpe de frío recorrió mi brazo. No era el frío del metal en la noche de noviembre. Era un frío profundo, antinatural, como si el objeto estuviera absorbiendo activamente el calor de mi piel. En ese instante, sosteniendo ese diapasón helado en la habitación en ruinas de una niña muerta, la verdad me golpeó. No fue un pensamiento lógico, una deducción basada en evidencia. Fue una revelación, una ola de comprensión tan abrumadora y aterradora que casi me hizo gritar. No estaba investigando un crimen, estaba mirando las secuelas de un evento. Algo había sucedido en esa casa que no era humano, ni natural como yo entendía la naturaleza. El diapasón, la muerte cerebral simultánea, el incendio espontáneo y sin origen. No eran piezas de un rompecabezas de asesinato, eran los artefactos de algo más. Eran los síntomas de un momento en que una ley fundamental de la física había sido afinada a una frecuencia diferente. El peligro que sentía no era el de un asesino suelto. El peligro era el propio conocimiento que ahora poseía, la certeza de que el suelo sólido de la realidad sobre el que construí mi vida, mi carrera y mi cordura era, en realidad, una fina capa de hielo sobre un océano oscuro, frío e incomprensible. Estaba sosteniendo la prueba de que la lógica era una sugerencia, no una ley, y esa verdad era más peligrosa para mi alma que cualquier criminal de carne y hueso. El fuego no había matado a la familia Hayes, el silencio los mató, y ese diapasón era su nota. Salí de la casa de los Hayes esa noche siendo un hombre diferente al que entró. El Arthur Corrigan que saltó la valla era un investigador de incendios en busca de una respuesta. El hombre que salió, con el diapasón frío y pesado en el bolsillo, era el guardián de un secreto que nunca podría ser contado. La verdad que había descubierto no era del tipo que se escribe en un informe. ¿Cómo podría explicar aquello? Causa del incendio, una violación momentánea de las leyes de la física, posiblemente iniciada por un objeto de origen desconocido que resonó a una frecuencia que detuvo 3 cerebros humanos y excitó las moléculas del aire hasta el punto de combustión. No me despedirían, me internarían. El diapasón se quedó conmigo, escondido en un cajón de calcetines en el fondo de mi armario. A veces, en medio de la noche, lo sacaba. El frío nunca disminuía. Era un ancla constante y aterradora a la realidad que ahora conocía. En el trabajo, me convertí en un fantasma. Acudía a las escenas, seguía los procedimientos, pero mi corazón ya no estaba allí. Cuando miraba un patrón de carbonización, ya no veía la firma de un acelerante, sino la posibilidad de lo imposible acechando en las sombras. ¿Cómo podía determinar con certeza la causa de cualquier incendio, sabiendo que, a veces,
¿No había una causa que la mente humana pudiera comprender? Mi pericia, el cimiento de mi identidad durante más de 30 años, se había convertido en una farsa. Solo estaba interpretando un papel. El caso Hayes fue archivado oficialmente 2 meses después del incidente. La causa de la muerte fue listada como indeterminada y el origen del incendio igual. En el informe final había una nota especulativa sobre un evento eléctrico atmosférico localizado y sin precedentes, una jerga que no significaba absolutamente nada, pero que era suficiente para cerrar el libro. Era la mentira cómoda que permitía que todos durmieran por la noche. Todos, excepto yo. 3 semanas después de que el archivo fuera sellado, entregué mi placa y mi carta de renuncia. Mi jefe se quedó de piedra. Dave intentó disuadirme, me llevó a tomar una cerveza y me dijo que estaba agotado, que necesitaba vacaciones, no la jubilación. Él no lo entendía. No era el trabajo lo que me estaba matando. Era el conocimiento. Era la incapacidad de volver a un mundo donde las cosas tenían sentido. Vendí mi casa en Seattle, el lugar donde crié a mi propia familia, y viví una vida basada en la premisa de que el mundo era cognoscible. Compré una pequeña cabaña en la costa de Oregón, a cientos de kilómetros de distancia. Necesitaba el océano. Necesitaba algo grande, poderoso e indiferente que me recordara lo pequeño que era. Cambié el crepitar impredecible del fuego por el ritmo constante y predecible de las olas. El sonido me ayuda a llenar el silencio. El silencio que imagino que llenó la casa de los Hayes un segundo antes de que todo se incendiara. Ese silencio absoluto, la pausa entre una nota y la siguiente. Hoy vivo una vida tranquila. Leo libros, camino por la playa, converso con los pescadores locales. Nadie aquí sabe quién fui o qué hacía. Para ellos solo soy un viejo jubilado al que le gusta mirar el mar. Pero a veces, cuando la niebla avanza desde el Pacífico y engulle el mundo en un velo gris, saco la pequeña caja de madera donde guardo el diapasón. Ya no lo toco, solo lo miro. Es mi única conexión con aquella noche, mi prueba privada de una verdad que me ha aislado del resto de la humanidad. Mi carrera la pasé cazando monstruos humanos y me sentía seguro sabiendo que, por muy terribles que fueran, operaban dentro de las mismas reglas de la realidad que yo. Pero el caso de la familia Hayes me enseñó que existen otros tipos de monstruos. Existen las grietas en los cimientos de nuestra comprensión, los momentos en que el universo se olvida de sus propias leyes. Y esa es una verdad mucho más aterradora. Así que les pregunto, ¿qué es más aterrador? ¿Un monstruo capaz de una maldad indescriptible o un universo donde las reglas que nos mantienen a salvo simplemente dejan de aplicarse, sin aviso y sin motivo? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían aceptado la mentira cómoda para seguir viviendo en el mundo que conocían? ¿O vivirían como yo, atormentado por una verdad imposible, escuchando para siempre la nota silenciosa de un diapasón que nunca debió existir?